Mi mejor amiga me sonrió y me dijo, ¿te gustan los niños, verdad? Ayúdame a deshacerme de uno. ¿Qué? ¿A qué te refieres con deshacerte de uno? Jade. Mi mejor amiga Ana agitó la mano de manera despreocupada. Me refiero a que distraigas al hermanito de Carlos. Carlos era el chavo nuevo por el que Ana había estado obsesionada desde que se mudó aquí. Y honestamente, la entiendo. Tenía esa onda de guitarrista cool que lo hacía ver como si fuera un miembro perdido de One Direction. Y Ana no era la única chava persiguiéndolo. El asunto era que nadie podía acercarse por culpa de su hermano de 12 años, Toño. A donde fuera Carlos, ahí estaba Toño. Ana me tomó las manos con fuerza, pestañeando coquetamente. Por favor, solo necesito que cuides al escuincle, para tener la oportunidad de estar a solas con Carlos. No pude decir que no. Ana había estado ahí para mí en mi última ruptura. Esto no era nada. ¿Cuidar a Toño? Fácil. Solo se volvió un problema cuando Carlos empezó a buscarme a mí también. Ana estaba prácticamente brincando de emoción cuando llegué al departamento de Carlos para recoger a Toño. Desafortunadamente, él no estaba nada contento. Hizo pucheros todo el camino al arcade y cuando llegamos lo único que decía era, quiero a mi hermano de vuelta. Pero no estaba lista para darme por vencida con él. Levanté mi tarjeta de TimeZone y sonreí. Bueno, si puedes ganarme en cualquier juego, nos vamos a casa. De repente cobró vida, poniendo todo su esfuerzo en cada juego. Pero lo que él no sabía era que básicamente crecí en el arcade. No puede ser, jadeó después de otra derrota en Guitar Hero. Le di palmaditas en la espalda. Lo siento, chamaco, necesitas otros 10 años antes de poder ganarme. Me sonrió. Finalmente empezando a caer bien. Me caes bien. La gente solo juega conmigo porque les gusta mi hermano. Hasta los chavos de la escuela piensan que soy molesto. Hice una pausa. Toño, no eres molesto, le dije. No, está bien. Me gusta que al menos seas honesta. A Ana ni siquiera le importo. Solo mira a Carlos y actúa como si yo no existiera, dijo con voz tranquila. Se me partió el corazón. Me agaché y lo miré a los ojos. Eres un chamaco bien chido, y Ana ya va a entrar en razón. Pero de alguna manera ambos sabíamos que no era verdad. Antes de volver a casa, hicimos un pacto. Cada vez que quisiera salir, yo estaría ahí. Lo que no esperaba era que la próxima vez que me llamaran, Carlos también estuviera ahí. Primero llegó solo para ver cómo iban las cosas, hasta que se quedó a pasar el rato con nosotros completamente. Toño le hizo pucheros a Carlos. Estás interrumpiendo nuestro tiempo de juegos. Carlos y yo nos sonreímos el uno al otro. Levantó las manos disculpándose. Órale. No pensé que mi propio hermanito intentaría correrme, bromeó. De verdad debe ser algo especial. Carlos me miró con una sonrisa suave y romántica. Cuando Toño vio que me puse roja, fulminó a Carlos con la mirada y le tapó la cara. No, nada de coquetear con mi amiga de juegos. Todos estallamos en risas, los tres caímos en algo que no esperaba. Carlos traía pizza, Toño elegía la película, yo hacía las palomitas. Toño empezaba a quedarse dormido en mi hombro a mitad de cualquier película de superhéroes que hubiera elegido, y yo me quedaba dormida en el hombro de Carlos. Me sacudió el hombro suavemente después de llevar a Toño a su cuarto. Oye, ¿te puedo llevar a tu casa? Esa fue nuestra primera vez a solas. Esperaba que fuera incómodo, pero no lo fue. Pasamos la mayor parte del tiempo hablando de Toño. En serio te lo agradezco. Desde que perdimos a nuestros papás, Toño la ha pasado muy mal. Extendió la mano desde el asiento del conductor y tomó mi mano. Todo se sentía bien, hasta que recordé algo crucial. Ana. En la mañana Carlos me mandó mensaje. ¿Te gustaría ir a cenar juntos más tarde? ¿Sin Toño por una vez? O sea, ¿solo nosotros? Miré fijamente mi celular, leyéndolo una y otra vez hasta que Toño también me mandó mensaje. Por favor, dile que sí a Carlos. Si sales con él, podemos pasar el rato todo el tiempo. Por favor, por favor, por favor. Antes de que pudiera decir que sí, Ana me llamó llorando al teléfono. Pensé que nos estábamos acercando, pero Carlos ha estado tan distante últimamente. No sé qué hice mal. Apenas responde mis mensajes. ¿Puedes acompañarme a su casa? Necesito hablar con él cara a cara. Te paso a recoger en 10 minutos. No podía respirar. Ni siquiera podía responderles a ninguno. Solo sabía que eligiera lo que eligiera. Iba a romperle el corazón a alguien. Me senté en mi cama, mirando la pantalla de mi celular hasta que las palabras se volvieron borrosas. La invitación a cenar de Carlos estaba en un chat. Las súplicas en mayúsculas de Toño estaban en otro. Y todavía podía escuchar la voz de Ana quebrándose por el teléfono, pidiéndome que fuera con ella en 10 minutos. Mi dedo flotaba sobre el teclado, pero no podía hacerlo moverse. Abrí primero el chat de Ana, porque ella literalmente me estaba esperando, y escribí que podía estar lista en 20 minutos. La culpa me golpeó tan pronto presioné enviar, porque necesitaba esos 10 minutos extra para averiguar qué iba a decir cuando llegáramos a la casa de Carlos. Mi celular vibró inmediatamente con la respuesta de Ana, diciendo que estaría ahí en 20 con un emoji de corazón. Cambié al chat de Carlos y mis dedos se sintieron pesados mientras escribía que necesitaba un día para pensar en lo de la cena por cosas de amigas. Sonaba débil y vago, pero presioné enviar de todas formas porque genuinamente no tenía idea de cuál era la respuesta correcta. Su respuesta llegó rápido, diciendo que entendía y esperaba que todo estuviera bien. Miré el mensaje de Toño al final. Su mensaje todavía sin abrir con esa pequeña vista previa que decía, por favor dile que sí a Carlos, en letras mayúsculas.
No podía abrirlo porque ver su emoción hacía todo 10 veces peor cuando ya sentía que iba a lastimar a todos sin importar lo que hiciera. Mis manos temblaban mientras agarraba mi chamarra de la silla y metía mi celular en el bolsillo. Bajé las escaleras y esperé junto a la ventana principal, viendo el carro de Ana y tratando de respirar normalmente. Su sedán azul se estacionó exactamente 20 minutos después, y pude ver a través del parabrisas que sus ojos se veían rojos e hinchados, aunque estaba tratando de verse decidida. Me subí al asiento del pasajero y ella inmediatamente empezó a hablar de cómo Carlos había estado tan distante últimamente, y que solo necesitaba entender qué pasó. Seguía diciendo que pensaba que se estaban acercando, y que no sabía qué había hecho mal. Yo hacía sonidos de acuerdo y asentía en los momentos correctos mientras mi estómago se retorcía en nudos, porque estaba bastante segura de saber exactamente por qué había estado distante, y estaba sentada justo a su lado. El viaje al departamento de Carlos se sintió como si tomara una eternidad, aunque solo fueron 15 minutos. Ana practicaba en voz alta lo que quería decirle, preguntándome si sonaba muy desesperado o muy agresivo. Le daba respuestas como: suena bien, y solo sé honesta, que no me comprometían a nada. Cada calle que pasábamos hacía que mi pecho se sintiera más apretado, porque sabía que esto iba a explotar mal, y yo estaba justo en medio. Nos estacionamos en el estacionamiento del edificio de Carlos, y Ana puso el carro en park pero no se bajó de inmediato. Respiró profundamente como preparándose para algo enorme y revisó su cara en el espejo. La seguí fuera del carro, sintiendo como si caminara hacia un accidente automovilístico que podría haber detenido si solo hubiera sido honesta desde el principio. Caminó hasta la entrada del edificio con confianza falsa, y yo la seguí unos pasos atrás. Tocó el timbre y se enderezó, poniendo esta cara valiente mientras yo me paraba un poco a un lado. La puerta se abrió y apareció la cara de Toño, y se iluminó completamente cuando me vio parada ahí. Luego sus ojos se desviaron hacia Ana junto a mí y toda su expresión cambió, su sonrisa desapareciendo. No dijo hola ni nos invitó a pasar, solo volteó la cabeza y llamó a Carlos con voz plana. Podía ver que ya estaba leyendo la atención, y eso me hizo sentir aún peor. Carlos apareció detrás de Toño luciendo confundido sobre por qué las dos estábamos paradas en su puerta juntas. Ana entró de lleno inmediatamente, preguntando si podían hablar en privado por solo unos minutos. Los ojos de Carlos me miraron rápidamente, y vi este reconocimiento incómodo cruzar su cara antes de volver a mirar a Ana. Aceptó, pero su voz sonaba reacia, y se hizo a un lado para dejarnos entrar. Toño me tomó de la mano antes de que pudiera seguirlos, y me jaló hacia la sala donde su consola de juegos estaba en el piso. Empezó a hablar muy rápido sobre este nuevo nivel que finalmente había pasado ayer y mostrándome la configuración del control. Traté de concentrarme en lo que estaba diciendo, pero podía escuchar las voces de Ana y Carlos viniendo de la cocina, amortiguadas pero claramente serias. Mi estómago se sentía enfermo porque debería ser honesta con todo sobre lo que estaba pasando, pero no tenía idea de cómo hacerlo sin destruir todo. Toño seguía hablando de alguna pelea con un jefe que finalmente venció, pero su voz sonaba lejana porque estaba tratando tan duro de escuchar lo que estaba pasando en la cocina. Capté pedazos de la voz de Ana diciendo algo sobre pensar que tenían algo especial, y Carlos respondiendo en este tono calmado y gentil que de alguna manera lo hacía peor. Toño se detuvo a media oración y me miró con esta expresión que era demasiado conocedora para un niño de 12 años. Sus hombros se pusieron rígidos, y puso el control en la alfombra en lugar de pasármelo como estaba a punto de hacerlo. Nos sentamos ahí en este silencio horrible, donde el único sonido era la conversación amortiguada del otro cuarto y el zumbido silencioso de la consola de juegos. Quería decirle algo a Toño, pero nada salía porque ¿qué se supone que le diga cuando apenas puedo manejar lo que está pasando yo misma? Él arrancó el borde del control y ya no me miraba. Los minutos se arrastraban sintiéndose como horas y conté los segundos en mi cabeza tratando de distraerme de la culpa comiéndose mi pecho. Finalmente escuché pasos, y Ana apareció en la puerta de la sala. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero tenía esta sonrisa falsa brillante pegada en su cara que me dolió el estómago. Carlos la siguió luciendo apenado e incómodo, y podía verlo tratando de averiguar qué decir. Ana anunció con voz demasiado alegre que necesitábamos irnos ya, y le agradeció a Carlos por su tiempo. La mano de Toño se apretó alrededor del control tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Y lo noté, pero no podía hacer nada al respecto ahora. Me levanté demasiado rápido y me sentí mareada por un segundo. Los ojos de Carlos encontraron los míos y había esta pregunta en ellos, como preguntándome si estaba bien o tal vez preguntando algo más completamente. No podía lidiar con lo que él quería saber ahora porque Ana ya se dirigía hacia la puerta y cayéndose a pedazos frente a mí. Le hice a Toño este pequeño saludo rápido que se sintió totalmente mal para la situación y seguí a Ana al pasillo. La puerta se cerró detrás de nosotros con este clic suave que sonó demasiado final. Ana caminó rápido hacia las escaleras y tuve que apresurarme para mantenerle el paso. No dijo nada hasta que estuvimos en el carro, y estaba agarrando el volante tan fuerte que sus manos temblaban. Luego simplemente se quebró. Las lágrimas llegaron todas a la vez y estaba sollozando estos grandes sollozos entrecortados mientras trataba de hablar al mismo tiempo. Me dijo que Carlos dijo que la valoraba como amiga, pero que no estaba interesado en salir con ella. Y seguía preguntando qué había hecho mal. Quería saber por qué no era suficientemente buena y qué estaba mal con ella.
Y yo estaba haciendo estos sonidos de acuerdo como si estuviera siendo solidaria mientras la culpa me desgarraba por dentro. Extendí la mano y le di palmaditas en el hombro, pero se sintió falso, aunque genuinamente me sentía mal por ella. Seguía llorando y hablando en círculos sobre cómo pensaba que se estaban acercando, y no entendía qué había cambiado. Yo sabía exactamente qué había cambiado, pero no podía decirle eso, así que solo me senté ahí siendo la peor amiga del mundo. El viaje de regreso a mi casa tomó una eternidad, aunque solo fueron como 10 minutos. Ana todavía estaba llorando cuando se estacionó frente a mi casa, y le prometí llamarla más tarde esa noche después de que tuviera algo de tiempo para procesar todo. Ella asintió y se limpió la cara con su manga, y me bajé del carro sintiendo que podría vomitar. La vi irse y luego entré a la casa. Mis piernas se sentían débiles subiendo las escaleras a mi cuarto. Tan pronto crucé la puerta de mi cuarto, colapsé boca abajo en mi cama y solo me quedé ahí. Me sentía jalada en 3 direcciones diferentes sin buenas opciones en ningún lado. Mi celular vibró en mi bolsillo y casi no quería verlo, pero lo saqué de todas formas. Era un mensaje de Toño preguntando si estaba bien y diciendo que Ana parecía muy molesta. Eso me hizo querer llorar porque incluso en medio de todo este desastre, él estaba checando cómo estaba yo en lugar de estar enojado porque me fui tan rápido. Le respondí diciéndole que estaba bien y que pronto saldríamos, pero lo mantuve corto y vago porque no sabía qué más decir. Miré el techo por un rato tratando de averiguar qué se suponía que debía hacer ahora. Pasó 1 hora y mi celular vibró de nuevo. Esta vez era Carlos preguntando si podíamos hablar cuando tuviera la oportunidad. Miré fijamente su mensaje por como 10 minutos solo leyéndolo una y otra vez. Finalmente escribí que necesitaba 1 día o 2 para resolver algunas cosas. Su respuesta llegó de inmediato diciendo que entendía y que no iba a ningún lado. Eso debería hacerme sentir mejor, pero solo hizo todo más complicado. Pasé el resto de la tarde tirada en mi cama tratando de hacer tarea, pero en realidad no logrando nada. Mi mamá me llamó para cenar y le dije que no tenía hambre. Ella no insistió, lo cual le agradecí. Cuando finalmente traté de dormir esa noche, mi cerebro no se callaba. Seguía repitiendo cada momento desde ese primer día en el arcade con Toño. La manera en que sonrió cuando finalmente empezó a divertirse. Cómo Carlos me miraba durante nuestras noches de películas. Cada vez que Ana hablaba de su crush en él y yo solo asentía como si no estuviera desarrollando sentimientos también. Sé que me gusta Carlos, pero también sé que Ana es mi mejor amiga. Y Toño necesita que las cosas sean estables mucho más de lo que yo necesito un novio. Apenas dormí nada y cuando sonó mi alarma en la mañana me sentí como si me hubiera atropellado un camión. La escuela iba a ser terrible. Me arrastré preparándome y casi consideré quedarme en casa, pero eso solo haría las cosas peor. Cuando llegué a la escuela estaba nerviosa y exhausta y sentía que todos podían ver a través de mí. Luego vi a Ana por el pasillo y se veía aún peor de lo que yo me sentía. Sus ojos estaban hinchados y llevaba el cabello suelto, lo cual solo hace cuando está tratando de ocultar su cara. Me vio y caminó hacia mí y me jaló en un abrazo apretado. Me agradeció por estar ahí ayer y dijo que no sabía qué haría sin mí como su amiga. La abracé de vuelta y me sentí como la peor persona del mundo. El almuerzo fue una tortura. Me senté en nuestra mesa usual y Ana inmediatamente empezó a repasar cada interacción que había tenido con Carlos. Estaba tratando de averiguar dónde había malinterpretado las señales y nuestras otras amigas estaban todas ofreciendo simpatía y sugerencias. Me quedé callada y empujé comida por mi charola. Luego alguien mencionó haber visto a Carlos hablando conmigo en el evento escolar de Toño la semana pasada. Todo mi cuerpo se congeló. La expresión de Ana hizo este cambio raro como si algo acabara de hacer clic en su cabeza, pero luego forzó esta sonrisa y dijo algo sobre qué lindo que estuviera ayudando con Toño. La sonrisa no llegó a sus ojos, sin embargo, y supe que estaba empezando a unir las piezas. El resto del almuerzo se arrastró por siempre y apenas toqué mi comida. Mis manos se sentían temblorosas cada vez que levantaba el tenedor. Cuando finalmente sonó la campana, agarré mis cosas y me dirigí a mi siguiente clase en un trance. Las clases de la tarde se volvieron borrosas porque no podía concentrarme en nada de lo que los maestros estaban diciendo. Mi cuaderno se llenó de garabatos al azar en lugar de notas reales. Después de que sonó la campana final, salí de mi última clase y encontré mis pies llevándome hacia la oficina de orientación sin realmente decidir ir ahí. El pasillo se sentía demasiado brillante y demasiado ruidoso, con todos pasando a prisa a mi lado para salir. Empujé las puertas de la oficina principal y me acerqué al escritorio del frente, donde una mujer con lentes de lectura levantó la vista hacia mí. Me preguntó si necesitaba algo y me escuché decir: «Quiero hablar con una orientadora si hay alguien disponible». Revisó la pantalla de su computadora y me dijo que Marcela Hernández tenía un espacio ahora si quería entrar. Dudé por tal vez 3 segundos antes de asentir y me señaló hacia una puerta por el pasillo. Toqué 2 veces y una voz me dijo que entrara. Marcela era mucho más joven de lo que esperaba. Tal vez de finales de los 20, con su cabello recogido en una cola de caballo simple. Tenía esta manera tranquila de mirarme que no se sentía como si estuviera juzgando nada. Señaló una silla frente a su escritorio y me senté agarrando las correas de mi mochila. Me preguntó qué me traía hoy y empecé a hablar sobre el estrés de balancear cosas de amigas y la escuela. Las palabras salieron rígidas y ensayadas como si estuviera leyendo de un guión. Ella asintió y hizo algunas preguntas sobre mis clases y mis amigas. Di respuestas vagas que realmente no significaban nada. Luego me preguntó si había algo específico que me hubiera estado molestando últimamente y de repente mi garganta se apretó. Traté de seguir hablando de tareas y exámenes, pero mi voz se quebró.
Antes de que pudiera detenerme estaba llorando y toda la historia salió a borbotones sobre Ana y Carlos y Toño. Agarré pañuelos de la caja en su escritorio y me limpié la cara mientras explicaba cómo se suponía que debía cuidar a Toño para que Ana pudiera acercarse a Carlos. Pero luego yo también empecé a tener sentimientos. Las palabras seguían saliendo más rápido y le conté sobre las noches de películas y Carlos invitándome a cenar y Ana llorando por teléfono. Marcela no interrumpió para nada, solo se sentó ahí escuchando con sus manos dobladas en el escritorio. Cuando finalmente me quedé sin palabras, esperó unos segundos antes de hablar. Me preguntó qué quería realmente yo versus lo que pensaba que debería querer. La pregunta me tomó completamente desprevenida porque nadie más me había preguntado eso. Todos solo asumen que debería elegir los sentimientos de Ana sobre los míos porque ella es mi mejor amiga. Me limpié los ojos de nuevo y admití que tengo sentimientos por Carlos que se sienten reales e importantes. Pero estoy aterrada de lastimar a Ana, quien ha estado ahí para mí a través de todo. Y estoy preocupada por Toño quedando atrapado en medio del drama de adultos cuando ya perdió a sus papás. Marcela asintió lentamente y preguntó si pensaba que mis sentimientos por Carlos simplemente desaparecerían si los ignoraba. Negué con la cabeza porque sé que no lo harán. Ella señaló que los sentimientos no funcionan así. Y pretender que no existen usualmente hace las cosas peor. Marcela se inclinó hacia adelante ligeramente y dijo: necesito tener una conversación honesta con Ana antes de que pase algo más. Explicó que mientras más lo evitara, peor se sentiría la traición cuando Ana inevitablemente se enterara. Y se iba a enterar eventualmente porque estas cosas siempre salen a la luz. Asentí porque sabía que tenía razón, aunque la idea de esa conversación me hacía querer vomitar. Marcela también señaló que no podía controlar los sentimientos de Ana o su reacción. Lo único que podía controlar era mi propia honestidad e integridad. Me preguntó si quería ser el tipo de persona que le miente a su mejor amiga o el tipo que dice verdades difíciles incluso cuando da miedo. Le dije que quería ser honesta, pero no sabía cómo empezar esa conversación. Ella sugirió que simplemente le pidiera a Ana que nos viéramos y le dijera directamente que había desarrollado sentimientos por Carlos. Sin explicación larga o justificación, solo la verdad simple. Y luego dejar que Ana respondiera como necesitara. Salí de su oficina 20 minutos después sintiéndome ligeramente menos, como si me estuviera ahogando. El pánico todavía estaba ahí. Pero ahora también había un camino claro hacia adelante en lugar de solo girar en círculos. Caminé a mi carro en el estacionamiento y me senté en el asiento del conductor por unos minutos. Mi celular estaba en mi regazo y lo miré fijamente sabiendo lo que necesitaba hacer. Abrí mi mensaje con Ana y escribí un mensaje preguntando si quería salir este fin de semana. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar por un minuto sólido. Luego cerré los ojos y presioné enviar antes de poder cambiar de opinión. El mensaje se mostró como entregado, y puse mi celular en el portavasos y manejé a casa. Mis manos agarraban el volante demasiado fuerte todo el camino. Esa tarde estaba tratando de hacer tarea en mi cuarto cuando mi celular vibró. Lo agarré esperando la respuesta de Ana, pero era Toño. Su mensaje decía que la banda de Javier iba a tocar un show pequeño el viernes por la noche y preguntaba si quería ir. Mencionó que Carlos también estaría ahí con 3 signos de exclamación. Mi estómago se retorció porque sabía que debería decir que no. Debería mantenerme alejada hasta resolver las cosas con Ana. Pero tampoco quería desaparecer de la vida de Toño cuando ya estaba lidiando con suficiente. Escribí que estaría ahí e inmediatamente me sentí culpable. Mi celular vibró de nuevo con la respuesta de Toño llena de emojis felices. Luego Ana me respondió diciendo que este fin de semana le venía bien y preguntó qué quería hacer. Le dije que tal vez solo café y platicar. Ella envió un pulgar arriba. Puse mi celular boca abajo en mi escritorio y traté de concentrarme en mi tarea de matemáticas. Pero los números se volvieron borrosos. El viernes llegó demasiado rápido. Pasé todo el día en la escuela sintiéndome nerviosa y distraída. Después de mi última clase manejé a casa y me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por jeans y una playera simple. El lugar era este sitio pequeño en el centro que usualmente tenía bandas locales los fines de semana. Me estacioné a una cuadra de distancia y caminé, escuchando música ya saliendo de adentro. El tipo de la puerta revisó mi identificación y me dejó pasar. El espacio estaba oscuro y lleno de gente parada alrededor hablando sobre la banda de apertura. Escaneé el lugar buscando a Toño y lo vi cerca del escenario. Me vio al mismo tiempo y toda su cara se iluminó. Se abrió paso entre la multitud y agarró mi mano, jalándome hacia el área del escenario. Carlos estaba a un lado con su guitarra, hablando con Javier y los otros miembros de la banda. Levantó la vista y nos vio y saludó. Mi pecho hizo esta cosa cálida cuando me sonrió. Luego la culpa se estrelló justo después porque Ana debería estar aquí en lugar de mí. La banda de apertura terminó y la banda de Javier subió al escenario. Empezaron a configurar su equipo y hacer pruebas de sonido. Toño brincaba en sus pies junto a mí, claramente emocionado de ver a su hermano tocar. La primera canción empezó y me sorprendió lo buenos que en realidad eran. Javier tenía una voz fuerte y las partes de guitarra eran complejas. Carlos tocaba con concentración completa, sus dedos moviéndose a través de las cuerdas sin dudar. La multitud a nuestro alrededor empezó a moverse con la música. Toño se recargó en mi lado durante una de las canciones más lentas. Puse mi brazo alrededor de sus hombros sin pensar en ello. En este momento me di cuenta de cuánto había llegado a querer a este chamaco que no tiene nada que ver con su hermano. Toño es chistoso y dulce, y merece gente que se quede por él. No por Carlos, sino por quien es Toño.
El set terminó y la multitud aplaudió y vitoreó. Carlos y Javier empacaron su equipo mientras Toño y yo esperábamos cerca del escenario. Javier nos vio y caminó hacia nosotros con una sonrisa enorme. Dijo algo sobre que el show había ido bien y luego me miró con esta expresión conocedora. Mencionó que Carlos habla de mí todo el tiempo, luego me dio una mirada que hizo que mi cara se calentara. Antes de que pudiera responder, Toño interrumpió preguntando si podíamos todos ir por pizza porque estaba muriendo de hambre. Carlos apareció detrás de Javier y aceptó inmediatamente. Me miró a los ojos y sonrió de una manera que hizo que mi estómago diera vueltas. Javier dijo que necesitaba ayudar a empacar la van, pero que deberíamos ir adelante. Todos nos dirigimos hacia la salida juntos, y traté de no pensar en cómo esto se sentía como una cita, aunque Toño estaba aquí como amortiguador. La pizzería estaba llena y ruidosa con gente hablando sobre los otros. Agarramos una mesa en la esquina del fondo y ordenamos 2 pizzas grandes. Toño inmediatamente se lanzó en historias sobre su semana en la escuela y algún juego nuevo que estaba jugando. Hablaba con las manos, gesticulando salvajemente mientras describía pasar un nivel difícil. Carlos y yo nos sentamos uno frente al otro y nuestros ojos seguían encontrándose sobre la cabeza de Toño. Cada mirada se sentía pesada con cosas que no estábamos diciendo. Javier nos observaba con diversión apenas oculta, como si estuviera viendo un show. Después de unos 20 minutos, de repente anunció que necesitaba irse, inventando alguna excusa sobre una mañana temprano. Dejó dinero para su parte de la pizza y salió. Ahora éramos solo los 3 en la mesa. Toño no pareció notar el cambio, pero yo definitivamente sí. El pie de Carlos accidentalmente tocó el mío debajo de la mesa y ninguno de nosotros se alejó. La pizza se enfrió mientras Toño hablaba sobre algún torneo de videojuegos en la escuela, y Carlos seguía mirándome con esta mirada suave que hacía que mi pecho se sintiera apretado. Eventualmente Toño bostezó y Carlos revisó su celular diciendo que deberían irse a casa porque se estaba haciendo tarde. Caminamos al carro de Carlos y Toño se subió al asiento trasero todavía hablando sobre su día. El viaje al departamento de Toño tomó unos 15 minutos. Y me senté en el asiento del pasajero viendo las luces de la calle pasar por la ventana. Carlos dejó a Toño en su departamento y Toño me dijo adiós antes de correr adentro. Luego éramos solo nosotros dos, y Carlos volvió a entrar a la calle dirigiéndose hacia mi casa. El silencio se sentía pesado y diferente de antes. Miré fijamente mis manos en mi regazo y Carlos se aclaró la garganta. Me dijo que recibió mi mensaje sobre necesitar tiempo y quería que supiera que no había presión sobre nada. Su voz sonaba cuidadosa como si estuviera tratando de no presionar. Lo miré y casi digo todo ahí mismo sobre Ana y la culpa y qué tan confundida me sentía. Pero las palabras se atoraron en mi garganta y solo le agradecí por ser tan comprensivo sobre todo el asunto. Extendió la mano y apretó mi mano por un segundo antes de poner su mano de vuelta en el volante. Cuando nos estacionamos frente a mi casa me desabroché el cinturón de seguridad y le dije buenas noches. Él dijo buenas noches de vuelta y esperó hasta que estuve adentro antes de irse. Fui directo a mi cuarto y me tiré en mi cama mirando el techo. Mi celular estaba en mi buró y lo agarré abriendo un nuevo mensaje para Ana. Empecé a escribir este mensaje largo sobre cómo había desarrollado sentimientos por Carlos, y lo sentía tanto, y nunca quise que nada de esto pasara. Las palabras se veían patéticas en la pantalla y seguí borrando partes y reescribiéndolas tratando de hacer que sonara menos horrible. Después de 20 minutos tenía este párrafo entero explicando todo. Pero mi dedo flotaba sobre el botón de enviar y no podía hacerlo. Recordé lo que Marcela dijo sobre ser honesta en persona y cómo los mensajes de texto pueden hacer las cosas peor. Borré todo el borrador y tiré mi celular a través de mi cama. Mañana hablaría con Ana cara a cara en la cafetería como una amiga real debería. Puse una alarma para temprano el sábado por la mañana y traté de dormir, pero la mayoría solo miré el techo oscuro pensando en qué tan mal esto podría salir. El sábado por la mañana sonó mi alarma y mi estómago inmediatamente se retorció en nudos. Me levanté y me bañé, luego me paré frente a mi closet por demasiado tiempo tratando de escoger un outfit. Todo se sentía mal como si me estuviera vistiendo para algún evento terrible. Finalmente me decidí por jeans y una playera normal porque intentar demasiado sería raro. Practiqué en el espejo diciendo diferentes versiones de la confesión. Intenté empezar con una disculpa. Luego intenté empezar con la parte de los sentimientos reales, pero todo sonaba horrible. Cada versión me hacía sonar como la peor amiga del mundo que traicionó a su mejor amiga por un chavo. Revisé mi celular y vi que ya casi era hora de encontrarme con Ana, así que agarré mis llaves y manejé a nuestra cafetería usual en el centro. Mis manos temblaban un poco en el volante y tuve que respirar profundo en los semáforos rojos. Cuando me estacioné afuera de la cafetería me senté en mi carro por unos minutos extra tratando de calmarme. A través de la ventana podía ver nuestra mesa normal en la esquina estaba vacía. Me forcé a salir y caminar adentro ordenando mi bebida usual, aunque me sentía demasiado enferma para realmente tomarla. Me senté en nuestra mesa y esperé revisando mi celular cada 30 segundos. Ana entró como 5 minutos después, y en realidad se veía mejor de lo que se veía antes esta semana. Sus ojos no estaban rojos e hinchados y llevaba maquillaje y un outfit lindo. Ordenó su bebida, luego vino y se sentó frente a mí con esta sonrisa brillante. Antes de que pudiera decir algo, se lanzó en todo este discurso sobre cómo había estado pensando mucho y había decidido seguir adelante de Carlos y enfocarse en ella misma por un rato. Habló sobre cómo se dio cuenta de que estaba construyendo esta fantasía en su cabeza y no era saludable.
Mi confesión ensayada completamente murió en mi garganta mientras la escuchaba hablar sobre su nueva perspectiva en todo. Parecía mucho mejor y más en paz y me di cuenta de que decirle ahora podría en realidad ser incluso más difícil que si todavía estuviera molesta. Seguía hablando sobre automejoramiento y unirse a algún club nuevo en la escuela y yo solo asentía sintiéndome peor con cada palabra. Me forcé a interrumpirla a media oración y mi voz salió temblorosa. Le dije que necesitaba decir algo importante y su expresión inmediatamente cambió de feliz a preocupada. Me preguntó qué estaba mal y se inclinó hacia adelante como si estuviera lista para ayudar con cualquier problema que tuviera. Las palabras salieron torpes y apresuradas y admití que había desarrollado sentimientos por Carlos y lo sentía tanto y nunca quise que nada de esto pasara. Su cara se congeló y la vi procesar lo que acababa de decir. Pasó por varias emociones muy rápido y pude ver confusión, luego dolor, luego algo como traición antes de que su expresión se asentara en esta mirada vacía y fría. Me preguntó en una voz que era demasiado calmada y controlada cuánto tiempo había sentido esto. Fui honesta y le dije que había estado creciendo durante las últimas semanas mientras había estado pasando tiempo con Toño. De alguna manera decir el nombre de Toño lo hizo peor, como si hubiera estado escabulléndome con su crush mientras pretendía cuidar niños. Su mandíbula se apretó y miró lejos de mí hacia la ventana. Me preguntó si Carlos sentía lo mismo por mí y le dije que sí me había invitado a cenar, pero no le había dado una respuesta porque nuestra amistad importa más. Eso no pareció ayudar para nada. Se levantó de repente y su silla raspó fuerte contra el piso. Dijo que necesitaba tiempo para pensar en esto y agarró su taza de café. Empecé a decir algo más, pero ya estaba caminando hacia la puerta. Dejó la cafetería sin mirar atrás y la vi a través de la ventana mientras se subía a su carro y se iba. Me senté sola en la mesa con mi café sin tocar, enfriándose frente a mí. La barista detrás del mostrador me miró, probablemente preguntándose por qué parecía que estaba a punto de llorar. Sentí que acababa de destruir la amistad más importante que tengo. Pero también había este sentido raro de alivio de que el secreto finalmente estaba al descubierto. Al menos ahora todo era honesto, incluso si era terrible. Me quedé en la cafetería por otra hora solo sentada ahí porque no quería ir a casa todavía. Mi celular permaneció en silencio todo el tiempo y no le mandé mensaje a Ana porque pidió espacio. Eventualmente manejé a casa y pasé el resto del sábado en mi cuarto haciendo tarea y tratando de no revisar mi celular cada 5 minutos. Mis papás me preguntaron si estaba bien en la cena y les dije que estaba bien, solo cansada. El domingo se arrastró incluso más lento y limpié profundamente mi cuarto solo para tener algo que hacer con mis manos. Seguía levantando mi celular para mandarle mensaje a Ana, luego poniéndolo de vuelta. Alrededor de las 6 de la tarde del domingo mi celular finalmente vibró con un mensaje de ella. Mi corazón brincó y lo abrí inmediatamente. Me pedía que no fuera a esa cena con Carlos todavía y decía que necesitaba más tiempo para procesar todo y no quería verme con él ahora. Respondí de inmediato diciendo que por supuesto esperaría y su amistad me importa mucho más que cualquier relación potencial. Ella envió de vuelta un emoji de pulgar arriba y nada más. Puse mi celular abajo sintiéndome aliviada de que respondiera, pero también triste de que nuestra amistad se sintiera tan dañada. El lunes por la mañana me desperté con un mensaje de Carlos preguntando si había pensado más en lo de la cena y diciendo que realmente le gustaría invitarme a salir esta semana. Miré el mensaje por mucho tiempo tratando de averiguar cómo explicar. Escribí de vuelta contándole sobre mi conversación con Ana el sábado y cómo me pidió que esperara antes de ir a cualquier cita con él. Expliqué que necesitaba respetar sus sentimientos ahora porque es mi mejor amiga. Carlos respondió bastante rápido diciendo que respetaba esa decisión y que no iba a ningún lado, así que podíamos tomar el tiempo que necesitara. Pero incluso a través del mensaje podía sentir la decepción y eso hacía que mi pecho doliera. Le agradecí por entender y le dije que le haría saber cuando las cosas se calmaran. Él envió de vuelta un simple OK con un emoji de cara triste. Me preparé para la escuela sintiéndome exhausta aunque el día no había empezado todavía. Todo se sentía complicado y desordenado, y no sabía cuánto tiempo Ana necesitaría, o si Carlos realmente esperaría, o si Toño estaría enojado conmigo por hacer todo raro entre su hermano y mi amiga. En la escuela mantuve mi cabeza abajo y traté de concentrarme en las clases, pero mi mente seguía yendo a los mensajes sin responder de Carlos y los mensajes emocionados de Toño que todavía no había abierto. Durante el almuerzo vi a Ana sentada con nuestro grupo usual y me saludó con una pequeña sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Me deslicé en mi asiento y me preguntó sobre la tarea de historia con una voz educada que se sentía mal viniendo de mi mejor amiga que normalmente se queja de las tareas. Nuestras otras amigas intercambiaron miradas rápidas como si supieran que algo había pasado, pero nadie preguntó directamente. María mencionó haber visto a Carlos en la tienda de música ayer y la sonrisa de Ana se puso más tensa, pero solo asintió y cambió el tema a planes de fin de semana. Mordisqué mi sándwich y me quedé mayormente callada mientras la conversación fluía a mi alrededor. Después del almuerzo me encontré caminando hacia la oficina de orientación sin realmente planearlo y la secretaria me dijo que Marcela tenía un espacio. Me senté en la pequeña oficina con sus pósters motivacionales y me preguntó cómo había ido con Ana.
Le expliqué la conversación de la cafetería y cómo Ana me pidió que esperara antes de salir con Carlos y Marcela asintió lentamente. Me recordó que ser honesta fue la elección correcta incluso cuando es difícil y que no podía controlar cuánto tiempo Ana necesitaba para procesar todo. Salí sintiéndome ligeramente mejor pero todavía pesada con el peso de todo sin resolver. Los siguientes días se arrastraron con Ana manteniéndose civil pero distante y noté que algunas de nuestras amigas mutuas actuaban un poco raro a mi alrededor como si hubieran escuchado una versión de los eventos. No pregunté qué les dijo Ana porque estaba demasiado cansada para defenderme o explicar la situación desordenada. Carlos y yo nos mandábamos mensajes ocasionalmente sobre tarea o cosas al azar, pero ambos evitábamos hablar de algo serio. Fui a la noche de juegos en su departamento más tarde esa semana y Toño inmediatamente notó que algo estaba mal. Pausó su juego y me miró con esos ojos inteligentes. Me preguntó si estaba enojada con Carlos porque había habido energía rara últimamente. Forcé una sonrisa y le dije que todo estaba bien, pero me dio esta mirada escéptica que lo hacía parecer mucho mayor de 12 años. No insistió, pero podía decir que no me creía y el resto de la noche de juego se sintió tenso. 2 semanas se arrastraron con Ana solo respondiendo a mis mensajes con respuestas cortas y educadas y empecé a aceptar que nuestra amistad podría estar permanentemente rota. Carlos y yo mantuvimos las cosas amigables en la superficie, pero había esta distancia cuidadosa entre nosotros ahora como si ambos tuviéramos miedo de decir algo malo. Toño me mandaba mensajes más de lo usual preguntando cuándo vendría la próxima vez y si todo estaba bien y podía decir que estaba confundido por el cambio repentino en cómo todos actuábamos alrededor del otro. Luego, una tarde mi celular vibró con un mensaje de Toño que hizo que mi pecho se apretara. Dijo que se había metido en una pelea en la escuela después de que algunos chavos se burlaran de él por ser un caso de caridad cuyo hermano solo recibe atención de chicas. Inmediatamente le respondí preguntando si estaba bien y si Carlos sabía lo que había pasado. Respondió que estaba bien, pero estaba sentado en la oficina del director esperando que Carlos lo recogiera. Una hora después, Carlos llamó y su voz sonaba exhausta y estresada de una manera que nunca había escuchado antes. Explicó que Toño había sido suspendido por un día y la escuela quería programar una junta sobre su estado emocional porque este era el segundo incidente este mes. Se disculpó por molestarme, pero dijo que Toño había estado preguntando por mí y no quería realmente hablar con él sobre lo que pasó. Le dije que iría mañana después de la escuela y me agradeció con esta voz tranquila y agradecida que hizo que mi corazón doliera. Al día siguiente manejé a su departamento sintiéndome nerviosa de ver a Toño tan molesto y sin saber si podía realmente ayudar. Carlos abrió la puerta luciendo como si no hubiera dormido mucho y señaló hacia la sala donde Toño estaba sentado en el sofá mirando sus manos. Me senté junto a él y apenas me miró, lo cual era tan diferente de sus saludos emocionados usuales. Carlos flotó por un minuto, luego dijo que estaría en su cuarto si lo necesitábamos y nos dejó solos. No traté de hacer que Toño hablara de inmediato y en su lugar solo me senté ahí con él en el departamento tranquilo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló con esta voz plana. Dijo que estaba cansado de que la gente solo fuera linda con él para acercarse a Carlos y pensaba que yo era diferente, pero ahora era como todos los demás. Sus palabras me golpearon fuerte porque no estaba completamente equivocado, aunque mi amistad con él se volvió real con el tiempo. Respiré y decidí solo ser honesta con él. Admití que sí tengo sentimientos por Carlos, pero mi amistad con él nunca fue falsa y había estado manteniéndome alejada recientemente porque estaba tratando de hacer lo correcto por todos. Escuchó sin mirarme y arrancó un hilo del cojín del sofá. Luego preguntó con esta voz pequeña si iba a desaparecer como todos los demás. Le prometí que no iba a ningún lado, y podíamos seguir teniendo noches de juego sin importar qué pasara con Carlos. Pero también le dije que necesitaba entender que las relaciones de adultos son complicadas y a veces la gente necesita espacio para resolver las cosas. Finalmente me miró y preguntó si eso significaba que no iba a salir con su hermano. Admití que no sabía todavía y esa era la verdad. Nos sentamos en silencio por otro minuto antes de que Carlos volviera y se sentara en la silla frente a nosotros. Los tres tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido con Toño, hablando sobre sus miedos de ser abandonado y Carlos admitiendo que había estado estresado sobre balancear ser tutor con tratar de tener su propia vida. Yo mayormente escuché y me di cuenta de cuánta presión ambos cargaban cada día. Toño mencionó los chavos en la escuela que fingen ser su amigo, pero realmente solo quieren pasar el rato en su casa para ver a Carlos y como nunca sabe quién realmente lo quiere. Carlos se veía dolido y dijo que deseaba poder arreglar eso, pero no sabía cómo. Sugerí que tal vez Toño podría invitar a un amigo a la vez a hacer cosas fuera del departamento para que pudiera conocer chavos sin que Carlos fuera parte de la ecuación. Toño consideró esto y asintió lentamente como si tal vez podría funcionar. Carlos se extendió y apretó el hombro de Toño y le dijo que lo sentía porque las cosas habían estado tan difíciles últimamente. Toño se encogió de hombros pero se recargó en el toque y pude ver algo de la tensión dejar su cuerpo. Ordenamos pizza y vimos una película juntos y las cosas se sintieron casi normales de nuevo, aunque nada estaba realmente resuelto. Esa noche me senté en mi cama mirando mi celular tratando de averiguar qué decirle a Ana sobre Toño. Escribí y borré como 5 mensajes diferentes antes de decidirme por algo simple explicando lo que pasó con la pelea en la escuela y cómo Toño había estado luchando con sentirse usado por la gente. Presioné enviar sin realmente esperar que respondiera porque las cosas habían estado tan raras entre nosotras últimamente. Mi celular vibró una hora después y casi lo dejé caer cuando vi el nombre de Ana aparecer.
Preguntó si Toño estaba bien y dijo que lo sentía porque estaba pasando por eso, lo cual honestamente me sorprendió porque pensé que ignoraría el mensaje o tal vez solo enviaría algo corto. Terminamos intercambiando unos cuantos mensajes más que en realidad se sintieron algo normales por primera vez en semanas. Admitió que había estado pensando mucho sobre todo lo que pasó y sabe que reaccionó exageradamente a algunas cosas. Luego preguntó si podíamos vernos pronto para en realidad hablar cara a cara en lugar de que solo huyera como la última vez. Respondí inmediatamente diciendo que sí y sugiriendo este fin de semana. Mi dedo se estaba moviendo más rápido que mi cerebro porque estaba tan aliviada de que quisiera intentar. Acordamos el sábado por la tarde en la cafetería cerca de la escuela. El resto de la semana se arrastró conmigo constantemente revisando mi celular y cuestionando lo que iba a decir cuando nos viéramos. El sábado por la mañana me cambié de outfit como 3 veces antes de decidirme por jeans y una sudadera porque no quería parecer que estaba intentando demasiado. Llegué a la cafetería 10 minutos temprano y ordené mi bebida usual, luego me senté en una mesa de la esquina nerviosamente rompiendo una servilleta en pedazos pequeños. Ana entró luciendo cansada pero más calmada que la última vez que la vi y me hizo un pequeño saludo antes de ordenar su bebida. Se sentó frente a mí e inmediatamente empezó a disculparse por cómo había manejado todo. Dijo que construyó toda esta fantasía sobre Carlos en su cabeza sin realmente conocerlo como persona y verme en realidad conectar con él. Y Toño la hizo sentir como si fuera reemplazada. Escuché sin interrumpir porque podía decir que necesitaba sacar todo esto. Admitió que estaba celosa no solo de mi relación con Carlos, sino también de qué tan fácil parecía que me conectaba con Toño cuando ella nunca pudo averiguar cómo hablar con él. Me disculpé de nuevo por no ser honesta antes y por la manera en que todo pasó. Diciéndole que debería haber dicho algo tan pronto me di cuenta de que mis sentimientos se estaban complicando. Mi voz se quebró un poco cuando dije que nuestra amistad significa más para mí que cualquier chavo. Y pude ver sus ojos poniéndose llorosos también. Ambas terminamos llorando un poco ahí mismo en la cafetería con gente probablemente mirando, pero a ninguna realmente le importó. Ana extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano diciendo que sabe que nuestra amistad es más importante, pero también tiene que ser real que las cosas han cambiado entre nosotras. Asentí porque tenía razón y pretender que todo puede volver a la normalidad sería mentirnos a nosotras mismas. Respiró y dijo que necesitaba que no saliera con Carlos por un rato más largo mientras trabajaba completamente a través de sus sentimientos sobre todo. Acepté aunque no estaba totalmente segura de qué significaba un rato y parte de mí se preocupaba de que pudiera ser para siempre. Luego me sorprendió de nuevo al mencionar que había estado hablando con este chavo de su clase de arte y su cara en realidad se iluminó un poco cuando lo describió. Le pregunté más sobre él y se puso algo tímida, pero admitió que le pidió trabajar en un proyecto juntos y habían estado mandándose mensajes mucho. Escuchar eso me hizo sentir esperanzada de que tal vez realmente estaba empezando a seguir adelante en lugar de solo decir que lo estaba. Más tarde ese día le mandé mensaje a Carlos preguntando si podíamos hablar y me llamó de vuelta en 5 minutos sonando ligeramente nervioso. Le conté sobre mi conversación con Ana y cómo me pidió que esperara antes de que empezáramos a salir y hubo una pausa larga del otro lado. Carlos finalmente dijo que entendía y respetaba que estaba tratando de hacer lo correcto por mi amistad, pero también fue honesto que no quería esperar para siempre en alguna situación de limbo rara. Hablamos por casi 1 hora sobre qué se sentía justo para todos y eventualmente acordamos quedarnos amigos por ahora y revisar la posibilidad de salir en un mes. Se sentía tanto razonable como imposiblemente lejos al mismo tiempo. Como un mes podría volar o arrastrarse por siempre dependiendo de cómo fueran las cosas. Preguntó si todavía vendría a pasar el rato con Toño y le prometí que lo haría porque mi amistad con Toño existe separadamente de lo que sea que pueda pasar entre nosotros. Antes de colgar dijo algo sobre cómo pensaba que yo valía la pena esperar y mi cara se calentó aunque nadie podía verme sonrojarme. El siguiente jueves aparecí en su departamento para lo que Toño y yo decidimos que sería nuestra noche oficial de juegos semanal. Toño estaba prácticamente brincando cuando abrió la puerta inmediatamente jalándome hacia la tele donde ya tenía todo configurado. Carlos apareció de su cuarto y preguntó si queríamos pizza y Toño gritó que sí sin quitar los ojos de la pantalla. Podía sentir a Carlos observándonos por un minuto antes de que se dirigiera a la cocina a ordenar comida y la tensión de antes parecía un poco menos pesada. Durante las siguientes semanas caímos en un patrón donde los jueves eran solo yo y Toño, y a veces Carlos se nos unía a la última hora pero mayormente nos daba espacio. Toño empezó a abrirse más sobre la escuela y sus amigos mencionando este chamaco que en realidad parecía gustarle pasar el rato con él de verdad y no por Carlos. Sugerí que tal vez invitara a ese chamaco alguna vez cuando Carlos no estuviera y Toño lo consideró como si fuera esta idea revolucionaria que nunca había pensado antes. 2 semanas después de mi plática con Carlos, me llamaron a la oficina de orientación y Marcela estaba esperando con su expresión calmada usual. Preguntó cómo habían estado yendo las cosas y la puse al día sobre el progreso con Ana y el acuerdo que Carlos y yo hicimos sobre esperar. Marcela asintió y dijo que sonaba como que estaba manejando una situación realmente difícil con mucho pensamiento y cuidado por todos los involucrados. Luego me recordó que no podía controlar si todos terminaban felices y necesitaba tomar decisiones que coincidieran con mis propios valores también,
no solo lo que mantuviera a otras personas cómodas. Salí de su oficina sintiéndome tanto validada como ligeramente culpable porque parte de mí sabía que todavía estaba tratando de hacer a todos los demás felices, incluso cuando significaba poner mis propios sentimientos en pausa. 3 semanas después de la conversación de la cafetería con Ana, mi celular empezó a vibrar más regularmente con sus mensajes. Me envió un meme sobre nuestro maestro de química y le envié un GIF y de repente estábamos mandándonos mensajes como solíamos antes de que todo se complicara. Se quejó sobre esta tarea masiva y yo me quejé sobre mi mamá siendo molesta y se sintió casi normal, excepto que todavía había esta cosa no dicha colgando entre nosotras. Luego un día me mandó mensaje que el chavo de la clase de arte le pidió salir y dijo que sí con como 5 signos de exclamación y un montón de emojis felices. Respondí inmediatamente diciéndole que estaba emocionada por ella y pidiéndole que me contara todo sobre él. Envió de vuelta un párrafo largo describiendo sus planes de primera cita y prácticamente podía escuchar su voz poniéndose toda emocionada a través del mensaje. Algo cambió en mi pecho leyendo sus mensajes, como tal vez esto en realidad iba a funcionar y todos íbamos a encontrar nuestro camino a través de este desastre. El jueves por la noche estaba en el departamento de Toño para nuestra noche de juegos usual cuando Carlos apareció en la puerta y preguntó si podía hablar conmigo por un minuto. Toño hizo caras exageradas de besos hasta que Carlos le tiró una almohada y seguí a Carlos a la cocina sintiendo mi corazón acelerarse. Se recargó contra el mostrador y preguntó si había pensado más sobre nosotros, señalando que el mes en el que acordamos casi había pasado. Mis manos empezaron a temblar ligeramente, así que las metí en mis bolsillos respirando antes de responder. Le dije que quería intentar salir, pero necesitábamos tomarlo con calma y seguir siendo honestos con todo sobre lo que estaba pasando. Toda la cara de Carlos se iluminó y se acercó más preguntando si eso significaba que podía realmente invitarme a una cita real ahora. Asentí y sonrió, ya sugiriendo este restaurante que había estado queriendo probar. Toño gritó de la sala preguntando de qué estábamos hablando y Carlos y yo nos miramos antes de volver para decirle juntos. Al día siguiente, Carlos y yo nos encontramos con Ana en la misma cafetería donde tuvimos nuestra última gran conversación. Mis manos temblaban mientras entrábamos juntos y la vimos ya sentada en una mesa de la esquina con 3 tazas frente a ella. Levantó la vista cuando nos acercamos y su expresión cambió de confundida a entender en unos 2 segundos. Nos sentamos y Carlos empezó a explicar que queríamos intentar salir, pero queríamos decirle primero antes de hacer algo oficial. Vi su cara pasar por un montón de emociones mientras él hablaba y agregué que su amistad me importa más que cualquier otra cosa. Se quedó callada por lo que pareció una eternidad, solo mirando su taza de café y girándola en círculos lentos en la mesa. Luego respiró y dijo que apreciaba que le dijéramos directamente en lugar de dejar que se enterara de otra manera. Admitió que todavía era raro y no estaba totalmente bien con ello, pero podía aceptarlo mientras no esperara que pasara el rato con nosotros como pareja o escuchara sobre cosas de nuestra relación. Acepté inmediatamente y Carlos asintió diciendo que eso era completamente justo. Nos sentamos ahí por unos minutos más haciendo pequeña charla incómoda sobre tarea antes de que Ana dijera que necesitaba irse. Me abrazó antes de irse, lo cual se sintió como una buena señal, aunque el abrazo fue más corto de lo usual. Esa tarde Carlos y yo volvimos a su departamento para decirle a Toño juntos. Estaba jugando videojuegos cuando entramos y apenas miró hasta que Carlos se sentó junto a él y pausó el juego. Toño hizo un sonido molesto y miró entre nosotros con sospecha escrita por toda su cara. Carlos explicó que íbamos a intentar salir y la reacción inmediata de Toño fue brincar y vitorear, lo cual me hizo reír. Pero luego su expresión cambió y preguntó qué pasa si rompemos y tengo que dejar de venir. Mi pecho se apretó porque era un miedo válido y podía ver preocupación real en sus ojos. Me senté a su otro lado y le prometí que mi amistad con él existe completamente separada de cualquier relación con Carlos. Carlos me respaldó diciendo que incluso si las cosas no funcionaban con nosotros, Toño todavía tendría sus noches de juegos y tiempo de pasar el rato. Toño nos miró escépticamente y dijo que teníamos que prometer con el meñique, lo cual se sintió muy de niño de 12 años, pero también algo perfecto. Ambos sacamos nuestros meñiques y los enlazó con los suyos, haciéndonos repetir la promesa en voz alta. Después de eso, quitó la pausa de su juego y volvió a jugar como si nada hubiera pasado. Pero lo caché sonriendo a la pantalla. Nuestra primera cita oficial pasó 3 días después en este lugar italiano tranquilo que Carlos encontró del otro lado de la ciudad. Me pasó a recoger y abrió la puerta del carro, lo cual me hizo rodar los ojos, pero también sonreír. El restaurante era pequeño con luz tenue y manteles a cuadros y nos sentaron en una mesa de la esquina lejos de otra gente. Por primera vez desde que todo esto empezó, podíamos solo hablar sin preocuparnos de que Toño escuchara o Ana mandando mensajes o los sentimientos de alguien más colgando sobre nosotros. Carlos me contó sobre su música y sus planes después de la graduación y le conté sobre mis aplicaciones universitarias y mi relación complicada con mis papás. A mitad de la cena extendió la mano a través de la mesa y tomó mi mano y lo dejé sin alejarme. Su pulgar trazó círculos en mi palma mientras hablábamos y se sintió tanto emocionante como correcto, como algo que valió la pena toda la espera y conversaciones complicadas. Cuando el mesero trajo la cuenta, Carlos insistió en pagar aunque ofrecí dividirla. Caminando de vuelta al carro, siguió sosteniendo mi mano y me di cuenta de que esto en realidad estaba pasando y ya no se sentía aterrador. Durante las siguientes semanas, todo empezó a sentarse en una nueva normalidad que se sentía más honesta que antes. Ana y yo nos mandábamos mensajes más regularmente de nuevo, empezando con cosas pequeñas como quejas de tarea y videos chistosos. Me contó sobre su segunda cita con el chavo de la clase de arte y podía escuchar felicidad genuina en sus mensajes en lugar de la emoción forzada que solía tener sobre Carlos.
Nos vimos para tomar café una vez sin que fuera raro y puso un límite claro de que no quería escuchar sobre cosas de mi relación, lo cual respeté completamente. Carlos y yo averiguamos cómo salir mientras manteníamos la estabilidad de Toño como la prioridad principal, lo cual significaba que algunas noches de cita se cancelaban cuando Toño necesitaba atención extra. Noté que Toño gradualmente se abría más en la escuela y mencionó un chamaco llamado Juan que en realidad parecía gustarle pasar el rato con él de verdad. Un jueves preguntó si Juan podía venir a la noche de juegos alguna vez y sugerí que tal vez podían pasar el rato sin que yo estuviera ahí también. La mirada en su cara me dijo que ese era un concepto nuevo que nunca había considerado realmente antes. La noche de juegos del jueves se volvió esta cosa sagrada que era solo Toño y yo cada semana sin importar qué más estuviera pasando. Teníamos nuestra rutina ahora donde yo aparecía a las 6 con botanas y él ya tenía la consola configurada con cualquier juego que había estado obsesionado esa semana. Carlos usualmente traía pizza a casa alrededor de las 7 y pasaba el rato con nosotros un rato antes de darnos espacio para terminar nuestra sesión de juegos. Después de que Toño se iba a hacer tarea alrededor de las 9, Carlos y yo usualmente veíamos una película juntos en el sofá solo hablando sobre nuestros días y besándonos durante las partes aburridas. Un jueves por la tarde mientras Toño estaba en su cuarto y Carlos y yo estábamos viendo una película de acción, mi celular vibró con un mensaje de Ana. Era una foto de ella y el chavo de la clase de arte en alguna inauguración de galería, los dos sonriendo genuinamente a la cámara. Su mensaje decía que pensaba que este podría en realidad ser diferente en el buen sentido. Le mandé mensaje diciendo que estaba muy feliz por ella y lo decía completamente. Viendo esa foto me di cuenta de que todos de alguna manera encontramos nuestro camino a algo mejor de lo que estábamos desesperadamente aferrándonos antes. No es perfecto y definitivamente no es lo que ninguno de nosotros originalmente planeó, pero es real y honesto y eso importa más que las versiones de fantasía que teníamos en nuestras cabezas. Y ahí lo tienen, otra obra maestra de mediocridad. Si llegaste hasta aquí, no puedo decir si eres leal o solo estás perdido. De cualquier manera, suscríbete y sigamos tomando decisiones cuestionables juntos.